Factor Francisco presenta La década sagrada, los 10 años del Papa argentino. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Una pandemia, 2 papas, 3 encíclicas, 4 sínodos, 5 exhortaciones apostólicas, 10 abrazos maradonianos, 17 frases intraducibles al latín, 38 asados en San Pedro, 59 países visitados, 123 nuevos cardenales, 255 partidos de San Lorenzo, 394 audiencias con presidentes, 481 ángelus o ángelus, no sé cómo se pronuncia, y deseos de buen pranzo, que no sé qué quiere decir, 614 tangos, 788 tweets, 911 santos canonizados, 1000 roscas celestiales, una guerra mundial en cuotas y 3652 días de un argentino en el Vaticano. Un podcast con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido, que cuenta cómo un vecino del barrio de Flores llega a dirigir los destinos de la institución más antigua de Occidente y se convierte en un argentino universal y campeón del mundo. Francisco y el TEG de la Misericordia. Hay algo que cuando de pronto llega un argentino a Europa, cuando un argentino sale de su esfera territorial y nos legitima incluso, ¿no? Nos legitima, nos pone en el mapa, sentimos también que podría ocurrir, que es decir, se lleva un pedazo de Argentina, algo de lo argentino, algo de su formación, de las ideas, de la cultura argentina, para desde allí fundirla o también observar al resto de la cultura universal, tratándose del Papa, sobre todo Occidente, ¿no? Eh, eh, entonces uno piensa, che, ese Papa de barrio, ese Papa peronista, ¿lleva algo también de esa forma de hacer política que ha reconocido, se parece o tiene contactos con lo peronista, o por lo menos ha puesto que si fuera así, si fuera parecida al peronismo, no tendría nada de malo? Eh, ¿Se lleva algo de eso? ¿Ahí empieza a haber un peronismo universal, o por lo menos un contacto del peronismo con lo universal? Una primera cosa, a lo mejor antes y después, ¿no? De llevar el peronismo, lleva a las marcas con que se hacen cosas como eso, ¿no? Me vienen a la mente dos cosas. Me viene el recinto de las Naciones Unidas y el Papa de Roma recitando el Martín Fierro. O una también más personal que tuvimos con Santiago, estar en el despacho en la residencia Santa Marta del Papa, que abra unos cajones y estén los CDs de tango. Y eso me parece que está antes y después que la política, ¿no? Son nuestros modos de hacer, nuestros modos de sentir, de interpretar cómo se vive, no solo cómo se hace política. Y justamente también algo de eso que también, ¿no? Que la política es mucho como se vive. A Bergoglio muchos lo criticaban y lo criticaron después como Francisco por ser ideológicamente laxo, ¿no? Es una crítica que también se hace a cierta parte de nuestra tradición política. Y sin embargo, ahí está su consistencia y su mayor cosa política, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que está ahí en esa, no sé si decirle sustrato cultural, pero como dice la canción, ¿no? ¿Viste? Como dice la canción, llevo tus marcas en mi piel, un poco por ahí. El desconcierto que ha generado Francisco también a nivel de lo que es la prensa internacional, a lo que es parte de el liderazgo o los que hacen interpretaciones sobre Francisco internamente de la iglesia y afuera, responde también a esto, ¿no? A que no es un argentino lavado de lo que nosotros somos, sino todo lo contrario, es un papa con esas marcas que mencionaba Néstor,
poniéndolas en el tablero universal o en el tablero global. Y creo que es parte justamente de la riqueza también, porque al mismo tiempo lo que se le ha reconocido globalmente. En eso creo que, no sé, se me viene la figura tanto de Angela Merkel como de Barack Obama, quizás dos de las referencias así de líderes mundiales 10 años atrás, que generaba tanto respeto, también por la audacia, ¿no? de Francisco. Creo que un rasgo que puede ser propio de esta cosa medio argenta, de la gauchesca. Quizás soy toro en corral propio, pero torazo en corral ajeno. Bueno, Francisco agarró temas muy calientes, digamos, y muy sensibles, donde hay muy pocos jefes de Estado que se animan a señalar en términos bien contundentes. El tema de la migración en Europa es uno, pero es el tema de la industria armamentista y la industria de la guerra por otro lado, la denuncia al neoliberalismo, al capitalismo en su fase más desatada. Bueno, creo que todo eso responde también a cierta irreverencia que tiene el pensamiento nacional, la historia política argentina y también una singularidad, ¿no? Y es ahí donde también aparece parte de lo nuestro proyectado a nivel global. De hecho, hay algunas cosas que ahora son parte, están escritas en latín, digamos, son parte del magisterio de la Iglesia Universal, que vienen, por ejemplo, los 4 principios que son muy famosos de discernimiento, el todo es superior a las partes, la unidad prevalece sobre el conflicto, el tiempo es superior al espacio, y el todo es más importante que las partes. Eso viene también de la tradición política argentina, pero sobre todo de la historia argentina. Viene de una carta de Juan Manuel de Rosas a Horacio Quiroga, así que eso realmente es así, no es simplemente una apreciación que se puede hacer. Efectivamente, es un momento de la universalización de la argentinidad, o de lo que somos y de nuestra historia y de cómo miramos el mundo desde estas pampas lejanas. La pregunta que yo le haría a cualquier argentino, a cualquiera: ¿vos estás enamorado de tu patria? ¿O te vas acomodando? ¿O no crees en tu patria? ¿Perdiste el sentido de patria? ¿Se te murió la patria? A veces preguntémosle a cualquier chico: ¿vos sos patriota? ¿Qué es eso? No digo todo, pero... Y hay un reduccionismo del patriotismo a ideologías, ¿no? Claro. Y eso es malo. Patriotismo es más que una ideología. Patriotismo es la expresión del pueblo. Y sobre esto subraya un filósofo nuestro, jujeño, que hay que reencontrarlo: Kusch. Kusch es el hombre que puso al pueblo en el medio. Y al pueblo como sujeto de desarrollo de un país. Kusch es el que elabora mejor lo que es una filosofía del pueblo, una política del pueblo. Es fuera de todo partido, vale para todo, ¿no? Pero vale para la patria. A veces también se supone que eso hizo que se vea un papa más cerca de los hombres que más cerca de Dios, ¿no? ¿No? Más campechano, más terrenal, y eso es parte también de esa cuestión de casi de territorialidad, de territorio, del barrio, de todo eso que siempre se habla en el peronismo como algo muy importante, el contacto directo, ¿no? Eso que está más allá de lo mediático, lo educacional, lo pedagógico, sino que está ahí, más directo. Entonces te aparece un papa así que, o sea, que un cuñado mío que labura y viaja muy seguido a Italia se pone a hablar con un taxista y por primera vez apenas llegó, claro, no le conocían, no tenía muy claro quién era este tipo, entonces le dijo el papa comunista, este papa es comunista, dijo, ¿no? Y por primera vez uno sentía que muchas cosas de muchos gobiernos, en los términos de leer siempre izquierda y derecha, como para usar una forma, también podríamos usar el arriba o abajo, pero que era una iglesia que estaba más abajo y que estaba a la izquierda. Por primera vez la iglesia estaba a la izquierda de muchos gobiernos, incluso de uno argentino, ¿no? Lo cual es muy difícil, o era muy difícil de ver.
Sí. Geométricamente Claro. hablando, ya que pones izquierda, derecha, arriba, abajo, me parece que el dato más singular es la cercanía y las diagonales, ¿no? Y las diagonales inesperadas. Las cercanías, uno podría decir, sorprendentes y hasta provocativas. Me viene tomando esto de los gestos irreverentes, pero al mismo tiempo conmovedores, ¿no? Como el topollillo de Riquelme y ahora de Messi, ¿no? En esa línea, el gesto de Francisco hace unos años, de repente él mismo después dijo, se me ocurrió en el momento, besándole los pies a los líderes de Sudán y del Congo para que rogándoles que construyan la paz, ¿no? Esas cosas, ahí hay un acortamiento de distancias o a otro nivel, ¿no? Irse hasta Irak y juntarse ahí con el ayatollah de la rama chií del Islam y ir a verlo a él, ¿no? No al revés, ¿no? Es él salir a ver. Yo creo que esas jugadas, esas maneras, ese estilo, ese ampliar la horizontal tan al extremo que se vuelve más importante que la vertical en algún punto, o de algún modo la expresa, ese es un rasgo que, que va a quedar, que va a quedar. Este año todo indica que Francisco va a ir a Mongolia y a la India, ¿no? O sea, y animarse a ir a los confines, que yo creo que eso viene de muchas cosas, viene del momento mundial y seguramente de exigencias diplomáticas y pastorales, pero también viene que nosotros venimos desde el fin del mundo, como decíamos antes, y entonces vemos el mundo también muy ampliamente y muy descentrado. Y entonces lo vemos justamente con otra geometría y con otra geometría, y que Francisco expresa eso e invita a que miremos así también. Sí, Sí, pero también se va a decir cosas a otro lado. Es decir, pasa un sector y dice hagan lío cuando lo uno que espera el Papa es que precisamente ponga todo en orden y aparece un tipo que dice que no, que hagan lío, que el orden que está no es el que vale la pena vivir, sino que hay que buscar otra forma y para eso dice hagan lío, que puede tener mil interpretaciones, ¿no? Pero quedarse quieto seguro que no. no, totalmente. Pero pasa que es propio también del diagnóstico que él hace sobre el estado del mundo. Él muy tempranamente decía, estamos en un mundo que se pasó de rosca. O sea, que está desenfrenado y que tal cual está planteado el curso de los acontecimientos, vamos a una debacle. Él lo dice mucho vinculando el capitalismo y el medio ambiente. También muy tempranamente dijo, ya estamos en una tercera guerra mundial en cuotas, que bueno, después con lo que pasó desde el año pasado con Rusia y Ucrania, viene a confirmar esa hipótesis o ese diagnóstico muy temprano de Francisco. Y sobre todo ahí lo que está hablando eh, esta figura y este personaje que irrumpe en el escenario global y mundial es que así como están las cosas, no pueden seguir. Porque efectivamente lo que está tocando un límite es el buen vivir de la gente y la continuidad de la especie humana prácticamente. En eso es una voz muy profética, muy audaz, pero que lo conjuga no solamente con una cuestión de diagnóstico, sino con acciones y gestos muy contundentes, muy concretos, como decía, de acercamiento entre las religiones, de tratar de construir una nueva forma de vincular a los pueblos. Y después, por ejemplo, en esto de hacer lío, el encuentro mundial de movimientos populares. El encuentro mundial de movimientos populares, el primer encuentro se dio entrando cartoneros, entrando campesinos de América Latina, de Asia, de África y de varios lados de Europa, entrando al Vaticano, por ejemplo. Que eso ha generado eso o cuando ha hecho el sínodo panamazónico, todas esas cosas es parte de lo que está planteando Francisco. Quizás es eso, ¿no? Lo que hace Francisco es toma todo lo de la periferia, toma todo aquello que era descartado y agarra y lo mete adentro del Vaticano como una forma de agarrar y decir, bueno, todos estos pedazos que están arrojados por el mundo y que supuestamente son
Lo que no sirve, no, ahí es donde está el futuro, o ahí es donde se está jugando el partido clave de la continuidad de la humanidad. Y bueno, si eso no es hacer lío, ¿qué es, no? Y en esos momentos, en esas cosas de escala mundial, a Francisco también le toca, sin que eso quizás marque su periodo en el Vaticano, en la historia, pero bueno, es el Papa de un gran acontecimiento mundial, la pandemia, ¿no? La pandemia y la guerra, ¿no? La pandemia, o sea, la juxtaposición, el solapamiento de esos dos fenómenos creo que marcaron y va a ser algo por el cual el papado de Francisco va a ser recordado como un rasgo también de esta época y que el papado va a ser recordado con esos rasgos. La pandemia, aparte pegando con la fuerza que pegó en Europa en general y en Italia en particular, o sea, donde él efectivamente está, creo que generó, le dio la oportunidad también de poner en forma, de plasmar en su mensaje, en sus palabras, los riesgos que corre el planeta, ¿no? Que fue como una especie de ilustración repentina, tanto de Laudato Si como después de Fratelli Tutti, que al mismo tiempo refleja, me parece, las meditaciones de Francisco con la pandemia. De la misma manera que seguramente pasará la historia por ser el primer papa que dio misas por streaming, ¿no? Porque durante toda la pandemia, ¿no? También la revolución tecnológica llevada al extremo, durante toda la pandemia transmitiendo las misas desde la capilla de Santa Marta. Ahí hay algo que también pienso que todavía no lo hemos terminado de procesar, pero que va a ser recordado y que va a impactar en el futuro de cómo recordemos en Argentina en términos culturales y en el mundo en términos de diplomacia y en la iglesia en términos de doctrina incluso, de magisterio y de pastoral, qué significó Francisco. Bien, uno a veces piensa en las grietas provinciales, parroquiales, barriales, nacionales, pero de pronto aparecen algunas un poco más grandes que se convierten en verdaderas grietas que van más allá de lo discursivo, en este caso una guerra, y alguien también como el Papa de pronto no puede estar, no puede andar optando, ¿no? Lo que tiene que buscar es que se arregle más allá de andar viendo de qué se trata el asunto. A este Papa también le tocó una guerra muy especial, ¿no? Sí, este Papa, bueno, como ya habíamos dicho, va a quedar marcado quizás por el tiempo de la pandemia y el tiempo de la guerra en Europa, ¿no? Porque hay que decir que también muy tempranamente Francisco ya dijo, estamos en la tercera guerra mundial en cuotas. Porque también me parece que esa es la mirada que mete Francisco, decir, bueno, ahora la guerra está en el límite entre Rusia y Ucrania, pero ya hay guerra y hay muerte y hay ocupación por la fuerza y industria armamentística desplegándose por varios lados, y eso ya venía pasando y quizás esta guerra que se da ahí en el oriente de Europa es el punto de llegada de esto que ya Francisco venía desplegando. Francisco señala muy claramente de que donde no hay diálogo y donde no hay cultura del encuentro aparece el conflicto, y que hay gente que se alimenta del conflicto, ¿no? Hay gente que hace negocio con el conflicto. Pero al mismo tiempo, lo que Francisco me parece que ha hecho muy bien en este tiempo es no dejarse, si se quiere, correr por la agenda y el modo de tratar de construir la escena del conflicto en Ucrania con las coordenadas de la OTAN, digamos, por decirlo de algún modo. De hecho, le ha generado mucha tensión diplomática al Vaticano el no haber salido de lleno como a adoptar una posición pro-OTAN. Y eso responde también a la mirada que tiene Francisco, que a la vez obviamente recibe refugiados de la guerra de Ucrania, pero también, por ejemplo, en la última Pascua trata de unir, ¿no?, a mujeres rusas y ucranianas para mostrar que en todo esto los que pierden son los pueblos, digamos, es la gente de a pie. Pero
Pero creo que acá Francisco está encontrando un momento quizás de máxima tensión, pero en esa máxima tensión siendo consecuente con cómo viene plantándose en estas escenas anteriormente. Hay algo ahí también donde un papa tiene que tener un manejo de cierta sinuosidad, si se lo puede decir así, ¿no? Lo que a alguien le puede parecer resbaladizo es también no dejarse agarrar para ser bandera de uno o del otro, ¿no? A ver de qué lado se pone, ¿no? Como todo el tiempo empujarlo a ponerse de un lado al otro como algo, como un valor, como parte de una bandera, como un trofeo o como algo donde termina siendo funcional a alguna de las partes. Y ahí también eso es parte de un estilo, ¿no? De estar, básicamente, perdón, de cómo hacerse el boludo también para trabajar más por la paz que terminar agarrado trabajando para uno de los sectores y explicar la paz o explicar el conflicto según lo ve uno de los sectores, ¿no? Sí, en eso uno podría decir, una misión de un papa siempre es componer las partes, ¿no? Primero fue con el tema de la iglesia, pero siempre estuvo asociado a la cuestión política, ¿no? Mantener la unidad de la iglesia para mantener unidades territoriales, civilizaciones, ¿no? Desde lejos. Entonces siempre ese desafío de ser un poco extraterritorial y por otro lado plantarse en los problemas terrenales, ¿no? No solo haciendo diplomacia, no solo liderazgo espiritual. Eso eso es un hecho. Ahora, en el caso de. Se me ocurrían dos cosas. Una pensaba, finalmente todos los papas son un poco papas de la guerra, ¿no? Debe haber pocos papas a los que no les tocó alguna guerra. De hecho, Juan Pablo II es el papa del fin de la Guerra Fría y del inicio de la globalización, que bajo otras formas también es una guerra, ¿no? Benedicto no sé. Y Francisco anuncia la tercera en cuotas, pero esta sinuosidad no es nada más una sinuosidad que acompaña a Occidente al ser un papa que viene de otro lado, eh, ¿no? El principal gesto quizás de Francisco durante la guerra, no el único, pero va y atiende, digamos, se ocupa de otra guerra y de otra situación dolorosa y hace un viaje durante la guerra de Ucrania a África, ¿no? Al Congo y a Sudán del Sur. O sea, pone en escena una guerra más amplia u otras guerras debajo de la guerra, de la misma manera que después de la pandemia fue a Irak, ¿no? Y entonces ahí me parece que hace jugar como otras variables. Algunos dicen, como es Santiago, que dicen la geopolítica de la misericordia. Otros más técnicamente podrían decir la diplomacia blanda. Y también yo diría en esto de la sinuosidad, diplomacia de gestos fuertes, ¿no? Porque está lo que dice, pero sobre todo está las gestualidades y las presencias. Y eso es interesante de ver. De hecho, bueno, Francisco ha anunciado que está dispuesto a ir y creo que quizás lo veremos en cuanto a su voluntad, ir a Kiev si puede ir a Moscú, ¿no? Ahí está, ahí tenés la sinuosidad. Va a ir a Kiev si puede ir a Moscú. Nosotros tenemos una memoria histórica de un papa visitando dos partes en guerra, ¿no? Con la guerra de Malvinas, nosotros tuvimos la primera visita de un papa argentino, no prevista. Por eso decía que esto tiene historia. Pero está lindo ver que hay, yo creo que Francisco trae una geopolítica más amplia además de la misericordia y blanda, ¿no? Una geopolítica vista desde acá, desde el fin del mundo. Tercermundista, acaso. La Santa Sede ha fatto di intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri tramite l'ambasciata e questa è andata bene. Penso che può andare bene anche questo. È importante, almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, è una cosa giusta e dobbiamo aiutare a che questo non sia un casus belli ma un caso umano, un problema di umanità prima di un problema di bottino di guerra o di trasloco di guerra. Tutti i gesti umani aiutano. Bien, pero obviamente un papa, por más que busque su escala mundial, va a tener siempre más influencia y ser más cercano a un occidente eh, que a un oriente que también pesa y cada vez más, que sigue disputando
hegemonía. El caso es qué hace un papa cuando el actor que está buscando también su lugar es China, ¿no? Bueno, ahí los vaticanistas y los estudiosos ahí de la política vaticana siempre ponen como China el último gran desafío o quizás como la gran incógnita respecto a, a Francisco, puntualmente ahora, pero más ampliamente hacia el futuro de la Iglesia, ¿no? ¿Qué pasa entre el catolicismo y China? Digo, son muchos los elementos y los vínculos que se vienen dando más diplomáticos. Ahí hay algunas cuestiones más históricas de la Iglesia Católica y la resistencia a lo que fue en su momento la primera etapa de la revolución comunista en China. Pero quizás ahí lo que es interesante pensar es en esto de, bueno, un papa que ya piensa de manera descentrada, pero también como un papa del fin del mundo en términos de que es quizás el papa del momento en el cual el sol, como es en Game of Thrones, ¿no? Empieza a girar y se cambia de estar en Occidente para dirigirse a Oriente. Y bueno, Francisco encarna ese tiempo y es parte de los desafíos de esto que tiene por delante. Si uno lo mira ahora en el próximo tiempo, en lo que queda del año, está programado ahora, va a ir a Hungría y próximamente va a ir a Mongolia y la India, ¿no? Si uno mira ahí, habría que hacer el TEG del Papa, no sé cómo se llamaría, edición tercera posición, ¿no? Y yo completaría el panorama ahí, ¿no? Porque es el Papa de China y de Asia, en la línea de lo que decía Santiago. Bueno, es el encuentro del cristianismo con Asia, finalmente, años después, ¿no? No es que nos haya encontrado antes, pero y también va a ser el de África, porque África va a ser hacia el 2050 no solo el continente más poblado del mundo, sino el continente católico, donde va a estar la mayoría de los católicos. Entonces ahí hay un espacio donde está el centro de la economía mundial y lleno de gente, y otro espacio lleno de recursos naturales, en el sur global, empobrecido, y un poco por ese lado está para imaginar las tarjetas del TEC, ¿no? ¿Qué misión te toca y cómo serán las tarjetas del TEC que tiene Francisco en su escritorio en Santa Marta? Y ahí ubicarnos también nosotros en Argentina, en América Latina, ¿no? Desde nuestra historia y qué significa lo que lleva de nosotros y lo que podemos aprender y qué geopolítica podemos hacer nosotros también en ese sentido, ¿no? Como es un gran embajador Sí, también. y agregar nomás, y no es casual que en todo esto sea un papa jesuita que está discutiendo y analizando de esto, porque el principal encuentro, presencia católica en el mundo chino, fue a partir de hace casi 500 años por los jesuitas, justamente. San Francisco Javier y después un personaje muy famoso que llegó a ser hasta miembro de la cúpula mandarín allá. Entonces, quizás también es una cuenta pendiente de la otra vida de Francisco, y que también para pensar en esto de cuando ya se empieza a elucubrar quiénes son los posibles sucesores, ¿no? En un posible cónclave, bueno, aparece la figura de un posible sucesor que es un filipino, por ejemplo, y un filipino que es quizás el punto del mundo católico más cerca de China, ¿no? Es la nación con mayor cantidad de católicos, que aparte son orientales, casi de Oceanía, bueno, pero está ahí las Filipinas. Así que la verdad que es para alquilar balcones lo que se viene. Oggi, per la prima volta, sono qui con noi anche due confratelli vescovi della Cina continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza.